sino que cumplirá el bendito y el precioso propósito por el cual has enviado tu palabra, por el cual, Señor, de diferentes puntos de esta nación nos has atraído a nuestras vidas, Señor, nos has atraído a este lugar, y confesamos, Padre bendito, que el consejo de tu palabra vendrá a ser sembrado en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, que lleve mucho fruto, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Señor, por medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos, amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, Dios me los bendiga. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Y qué bueno, mis amados hermanos, que pudieron venir a la casa del Señor esta noche. Dios los bendiga, amén. Y en su nombre se cumpla el propósito, mis amados hermanos, por el cual Dios los ha traído a cada uno de ustedes. Decimos amén. Quiero empezar haciéndoles una pregunta. No sé qué tan sinceros van a ser. Van a decir ustedes, empieza la preguntadera. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, el día de hoy consideran que necesitan un milagro en sus vidas? ¿Y si ese milagro no pasara? De todos modos, ¿qué me queda, pastor? Seguir viviendo. Sí, y si ese milagro no pasara. ¿Alguien se anima a responderme? Porque acaban de decir todo, amén, pastor, necesito un milagro. ¿Cuál será? ¿Para qué le digo si aquí lo tengo a la par, pastor? ¿Cuál será? No, si quieren me responden, si no me responden. Ok, pero mi pregunta es, ¿y si no pasa? Tiene que pasar porque lo necesitamos, decimos amén. Pero y la pregunta, ¿y si no pasa? Pues no queda de otro, pastor, que seguir aguantando, esperando, soportando hasta que la muerte decida, o hasta que la plata nos separe, dijo alguien por ahí. Ok, ahorita les voy a decir por qué les empiezo haciendo esta pregunta. Vean, uno de estos días, no sé, mis amados hermanos, pero a veces, tal vez los y las que cocinan me van a entender un poquito mejor. No sé cuál sea su plato favorito. ¿Alguien me puede decir cuál es su plato, su comida favorita? Algo así, pero aquello que ustedes se deleitan comiéndose. ¿Ah? Costilla. Ok, va, costilla. Pero aunque ese sea un plato favorito, ¿lo podrían comer todos los días? Sí. Ok, ¿les alcanzaría para comer costilla todos los días? Ah, ya la cosa cambió. Entonces, como no se puede comer costilla todos los días, ¿qué tiene que comer uno? Salchichón. Eso sí no me gusta. Salchichón. Ok, pero llega un punto en el que aunque para el salchichón es lo que alcance, pero acaso no uno también, ya no quiero más salchichón. ¿Sí o no? Ya uno quiere, ok, la costilla es mi comida favorita, pero hoy no quiero costilla, tampoco quiero salchichón. ¿Qué otra cosa pudieran querer? Pollo. Pollo. Ok. Entonces yo estaba así uno de estos días en que todo lo que he venido predicando, yo sentía como que gloria a Dios, porque no son cosas que yo me haya inventado, Él me las ha dado, pero yo decía, quiero algo diferente. Mi comida favorita de aquí es el rice and beans. Ay, qué cosa más rica. Y sobre todo hecha ya en limón, más rica todavía. Y yo estaba así, Señor, dame algo más, porque hoy quiero algo rico, decía yo. Ok, y Él me habló de este tema, mis amados hermanos. Y miren, el tema no crean que lo vamos a terminar, porque para empezar tendría que hablar de 18 puntos, y el día de hoy tal vez les mencione uno,
Entonces no lo vamos a terminar. El tema, el Señor me empezó a inquietar con los dones. Amén, con los dones. Miren, algo que ustedes y yo tenemos que tener claro, mis amados hermanos, es de que tanto los frutos del Espíritu Santo, o el fruto, como quieran decirle, como los dones del Espíritu Santo, ustedes y yo como parte, como miembros de la iglesia, no son tal vez más adelante, pastor, no, sino son una necesidad. Amén. Los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, para nosotros, mis amados hermanos, son una necesidad. Es algo así, hablando espiritualmente, como con la comida, sin la comida, mejor dicho, sin la bebida, sin el agua. Yo no sé si les habrá pasado que a veces ustedes toman algo, gaseosa, fresco, lo que sea, pero no se les quita la sed. Hasta que se toman su buen poco de agua pura, se quedan tranquilos, porque el mismo cuerpo está pidiendo, tiene una necesidad. Amén. Ok, entonces para ustedes y para mí, que estamos en el camino del Señor, los dones, sobre todo que son los que vamos a hablar del Espíritu Santo, no son una opción, mis amados hermanos. Perdónenme por lo que les voy a decir. ¿Me perdonan? Pero una de las razones por las cuales como iglesia, como cristianos, no cambiamos, es porque no tenemos dones. Es porque no tenemos fruto del Espíritu Santo. Y si no tengo dones, si no tengo el fruto del Espíritu Santo, entonces ¿qué tengo? Obras de la carne. Y con mucho respeto, mis amados hermanos, pero la Biblia habla de un hombre y no habla exactamente del varón, sino de una persona carnal. Y ahí está en la Biblia. Y con mucho más respeto, pero la iglesia a nivel mundial, no voy a ver a nadie para que no diga, justo cuando lo dijo a mí, Dios por mí lo dijo. Pero en la iglesia a nivel mundial está llena de mucha gente carnal. Ya puedo levantar mi mirada. Al primero que mire es, no hermano, no. Está llena de mucha gente carnal. Ok, pregunto, ¿qué le falta? Frutos, dones. Amén. ¿Alguna vez han llorado ustedes, mis amados hermanos, porque no se pudieron comer algo que querían? Pero llorado de verdad. No, nunca, ni de niños. Como por ejemplo cuando pasaban tal vez ahí enfrente de McDonald's, de Burger King, y usted, ay, qué rico una hamburguesa, y su papá decía, en la casa hay sopa. ¿Cómo se sentía uno que iba una hamburguesa y que en la casa hay sopa? Entonces, miren, el Señor me hablaba acerca de este tema y está íntimamente ligado con los dones. Lo podemos tomar en dos líneas, pero dice acá, yo le coloqué contrarrestando, pónganle atención a esta palabra, que no escribí la palabra contraatacando. Amén. Porque ¿qué es un contraataque? Alguien viene y me ataca y vengo yo y respondo. Ese es un contraataque. Pero esto no es igual a un contraataque, sino es contrarrestando. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra? Contrarrestar. Hacer algo para que otra cosa disminuya. Ahí va. Hacer algo para que la otra cosa disminuya, mengue, reste. Amén. Vean pues, el título. Contrarrestando las obras de la carne. Amén. Y los espíritus inmundos. Miren pues, ningún espíritu inmundo, mis amados hermanos, escúchenme lo que les voy a decir, tiene derecho, tiene potestad, tiene autoridad, tiene permiso, amén, a estorbarme sin dos cosas. Número uno, sin que Dios lo permita. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearme.
sea, Satanás llegó, lo pidió, lo zarandeó y Jesús en ningún momento dijo, pero tranquilo Pedro, yo no le voy a dar permiso. Sino, ¿qué fue lo que le dijo? Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo ya he orado para que tu fe no falte. Como quien dice, te va a zarandear, pero tu fe no se va a terminar. Pero tu fe no va a menguar. Pregunto, ¿lo zarandeó sí o no? Le pegó una zarandeada de aquellas, mis amados hermanos, que ustedes y yo sabemos que Jesús terminó diciendo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque solo en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales estás pensando. Y después ya sabemos que lo negó 3 veces. Amén. Negar a Jesús, mis amados hermanos, es una apostasía. Pregunto, ¿lo zarandeó Satanás al apóstol Pedro? Sí, ok. Entonces esa es una, mis amados hermanos, de las causas, digámoslo así, por la que un espíritu inmundo, que es lo que vamos a hablar, me puede estorbar. Amén. Acuérdense que al mismo Satanás llega ahora con Dios. ¿Y qué le dice Dios a Satanás? ¿Has visto a mi siervo Job? Miren que ese no fue el hijo, fue el padre. Hombre justo, piadoso, temeroso. Algo que a mí siempre me ha impresionado de cómo Dios miraba a Job es esta frase: apartado del mal. ¿Y alguien sabe qué le respondió Satanás a Dios? Miren que ese es atrevido, hermano, igualado, abusivo, que igual lo reprenda. Le dice: ¿acaso teme Job a Dios en vano? ¿Por gusto? ¿Acaso no lo tienes sitiado? Pero tócale y empieza a mencionar las cosas, a ver si no termina blasfemando en tu cara. Ustedes y yo creo que ya hemos leído la historia. Ok. Entonces les digo eso, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque una de las formas para que estos espíritus puedan estorbar es que Dios se los permita. Amén. Acuérdense que esto ya hablamos del Padre, ya hablamos del permiso que da el Padre con Job, el permiso que dio el Hijo con Pedro, y ahora el permiso que dio el Espíritu Santo con el Hijo. Dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado. Miren qué tremendo. Ahí se le apareció la manifestación de Satanás y la manifestación del diablo. Los 3 dan permiso entonces. Pero ¿y cuál es la otra causa para que un espíritu inmundo me estorbe? Si Dios no le ha dado permiso, si el Padre no le ha dado permiso, si el Hijo no le ha dado permiso y si el Espíritu no le ha dado permiso, ¿por qué me puede estorbar? ¿Por qué? Sí, pero según lo que estamos hablando, por las obras de la carne. No sé si les habrá pasado esto, que ustedes ya van llegando a su casa y sienten un olor a comida. ¡Ay, qué rico saber qué está haciendo mi esposa! Y cuando llegan a la casa, es la vecina la que está cocinando. ¿Les ha pasado algo similar? No, nunca. Ustedes no les ha pasado nada, no han vivido nada entonces. Ok, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque las obras de la carne en la vida de un creyente son exactamente eso. Es un olor que la persona despide y los espíritus inmundos huelen, lo perciben. Y es por eso que uno termina uniéndose con quien no debiera haberse unido. ¿Pero por qué se unió? Porque o algo de Dios tenían o algo de la carne tenían en común que los terminó uniendo. Y ya después, con el tiempo, si fue la carne lo que las unió o los unió, no se aguanta. Pero si fue el Espíritu el que los unió, venga lo que venga, uno permanece siempre junto. Ok, entonces
¿Por qué los espíritus inmundos me pueden estorbar? La Biblia dice, mis amados hermanos, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición no puede llegar sin causa. Para que a alguien algo le estorbe, entiéndase, una maldición, un espíritu inmundo, tiene que haber una causa, tiene que haber un porqué, tiene que haber una razón, tiene que haber una puerta abierta. La Biblia dice que el que aportilla al vallado lo muerde la serpiente. ¿Qué es eso de aportillar? Es como una cerca, ¿verdad? Está todo cercado, pero si yo le quito un pedazo a esa cerca, ¿qué pasa? Aportillé y la serpiente entra por ahí. Perdón, hermano. Gloria a Dios. Ok, ¿me voy dando a entender hasta ahí? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si yo identifico de que me está estorbando una obra de la carne, si yo identifico, bueno, mejor se lo digo así, las obras de la carne, es como cuando uno huele esa carne asándose, es como ese olor que atrae y le da permiso a los espíritus inmundos para hacer su morada. ¿Por qué? Porque esa casa, ese cuerpo, esa persona está contaminada con lo mismo que el espíritu inmundo es, con la esencia de la cual es el espíritu inmundo. Por eso tiene acceso directo. Pero en donde no hay, mis amados hermanos, obra de la carne, sino lo que hay es el fruto del espíritu. Imagínense, un espíritu inmundo queriendo estorbar y yo tengo el don de discernimiento. ¿Qué pasa? El espíritu inmundo va a querer estorbar, pero yo tengo el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Así como él quiere estorbar, así yo lo discierno. Y así como intentó estorbar, así se tiene que ir. Escrito está que si nuestros enemigos entran a estorbar por una puerta, ¿por cuántas se tienen que ir? Vean qué tremendo. Me entraron a estorbar por una, pero en el nombre de Jesús tengo 7 puertas para sacar. Me voy dando a entender hasta ahí, mis amados hermanos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si ya identifiqué, yo los bendigo en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, pero tenemos que escudriñarlo profundamente nosotros mismos. Si yo identifico de que tengo, y ahí le voy a leer las obras de la carne, si tengo una obra de la carne, tengo que buscar la llenura del Espíritu, buscar los dones, buscar los frutos del Espíritu, y en el nombre de Jesús, contrarrestar, como lo decía la pastora, haciendo la idea de hacer que esa obra de la carne, hacer que la influencia de ese espíritu inmundo mengüe hasta que llegue un punto en que desaparezca. Tanto la obra de la carne como la administración o influencia del espíritu inmundo. Amén. Y entonces, cuando eso acontezca, ustedes van a poder ser felices. ¿Cómo así, pastor? ¿Me está diciendo infeliz? No, hermano, carnal, estoy diciendo. Hazme nomás. ¿Por qué tanto problema, mis amados? ¿Por qué tanta dificultad? Hay muchos hombres en la Biblia, vamos a avanzar un poquito, ya avanzamos, que le dijeron al Señor: Señor, pero si yo soy tu siervo, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Si yo soy tu siervo, si yo te sirvo, ¿por qué me pasa esto a mí? Entendiendo el tema, ¿qué pudiéramos responderle a alguien que pregunte eso? ¿Por qué? Si es siervo del Señor. Miren, la Biblia habla acerca de un hombre llamado Nehemías.
Nehemías, dice la Biblia, que estaba comparado a su ciudad, en donde él había nacido, donde eran sus padres, estaba lejos. Pero un día se enteró que la ciudad de sus padres estaba en ruina. Él decide levantarse y llega delante del rey. Miren qué tremendo esto que les voy a decir. Nehemías era tanto gobernador como copero del rey. Si querían, por ejemplo, envenenar al rey por medio de la bebida, el que tenía que probar primero eso era Nehemías. Entonces el rey confiaba en Nehemías su propia vida, porque Nehemías probaba el vino y si Nehemías no se moría, el rey lo tomaba. ¿Por qué? Porque él era el que le servía el vino, el que ponía la copa en la mano del rey. Y el trabajo de él no solamente era ese, sino básicamente era llegar y presentarse delante del rey siempre gozoso, siempre feliz, siempre contento, sonriendo, regocijándose. Y si Nehemías se presentaba delante del rey triste, deprimido, o como dicen allá en mi pueblo, decepcionado, corría el riesgo de que lo mataran. ¿Por qué? Porque si él era el que tenía que ministrarle gozo al rey y estaba triste. Entonces un día llegó y se presenta delante del rey a hacer su servicio, y el rey le dice: si hubiera sido tico, ¿cómo le hubiera hecho? ¿De ahí? ¿Qué te pasa?, le dice. No estás enfermo, pero tu semblante está demudado. Y Nehemías abre su corazón y le dice: ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad de mis padres está en ruinas? Para no ser cansada ni haga la historia, porque ustedes ya la saben, Nehemías termina pidiéndole cartas al rey, lo manda, empieza a levantarse, empieza a edificar, y se levantan enemigos. Tobías, Gesem, habían otros por ahí, no me acuerdo, hasta profetisas se levantaron en contra de él, hasta los del mismo pueblo se levantaron. Okay, ¿por qué te estoy diciendo esto, mi amado hermano? Porque por todos lados, solamente por ser hijos de Dios, nos van a intentar estorbar. Pero si yo tengo manifiestas las obras de la carne, lo van a lograr. Pero si yo estoy lleno del Espíritu Santo, sabiendo cuál es mi función, cuál es mi obligación, sabiendo para qué estoy yo en esta tierra, venga lo que venga, venga un estorbo, pero tengo clara la visión, nadie me va a poner triste, nadie me va a deprimir. ¿Por qué? Porque yo sé hacia dónde voy. Pero ¿y si las obras de la carne están manifiestas? Un estornudo de un espíritu inmundo en el cuello, ya me puse triste. Ni siquiera se intentó meter conmigo, solo estornudó, solo pasó cerca y ya estoy triste. ¿Por qué? Por las obras de la carne. ¿Qué dice la Biblia? Que las obras de la carne están o son manifiestas. Vean pues, ¿qué es contrarrestar? Resistencia activa contra todo lo que se opone a Dios. ¿Saben qué es lo triste, mis amados hermanos? Miren, es que, ay Dios mío, hay muchas cosas que se oponen a Dios. ¿Cómo pueden creer ustedes que hay varios países en el mundo en donde se puede leer abiertamente en las escuelas libros satánicos, pero prohíben leer la Biblia? ¿Cómo creen ustedes que eso es posible? ¿Será eso casualidad? No, es que solamente por el hecho de que se predique el Evangelio tenemos enemigos por montón. Pero ¿qué dice que es contrarrestar? Una resistencia activa contra todo lo que se opone a Dios. Pero ¿saben qué es lo triste? ¿Alguien me puede decir qué es lo triste? De que no solamente hay
muchas cosas que se oponen a Dios. A veces nosotros mismos nos oponemos a Dios. Imagínense, pero yo avanzo. ¿Qué es contrarrestar? Acción de detener, vean, algo de lo que decía la pastora, o neutralizar algo. Por eso les dije, no es un contraataque, porque un contraataque, ¿qué es? Ya me dieron, pero ahora yo voy a devolver, no. El contrarrestar es, cuando yo lo sienta, detenerlo de una vez. Amén. Si en algún momento, mi amado hermano, ahí vamos a leer las obras de la carne, que tú sientes algo similar, detenerlo de una vez. Pero miren este otro, contrarrestar es oponerse a el pecado, a la tentación, a las falsas doctrinas y a las fuerzas del mal. Les pongo rápidamente 4 ejemplos de contrarrestar. Moisés se opuso a Faraón para liberar a Israel. Mi amado hermano, no sé si se van a animar a responderme. ¿Cuántos de ustedes, no les voy a decir creen, porque a veces le preguntan a uno algo, mire, ¿será que eso queda por ahí? Yo creo que sí, por ahí queda. Pero ese creo como que no da mucha seguridad. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben que necesitan liberación? ¿Y cuándo lo van a buscar? Y si ya lo sabían, ¿por qué no habían dicho nada? Y los que no dijeron amén, ellos no necesitan ánimo, tampoco dijeron amén. Entonces necesitan más que todos. Tampoco, gloria a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque dice acá, que contrarrestar es, se opuso a Faraón para liberar. Siempre que alguien necesita liberación, perdónenme varones, no se van a ir enojados conmigo, pero siempre que alguien necesita liberación, algo se opone. ¿Y saben quiénes son los primeros en oponerse a la liberación? Los hombres, los varones. Díganle ustedes a un varón en un conflicto de matrimonios, vamos a hablar con los pastores, ¿qué creen que le van a decir? No, ¿para qué? Vaya usted. ¿Y usted por qué no viene? Porque es lo que estamos hablando, mis amados hermanos. Muchas veces los mismos opresores son los mismos cristianos. ¿Por qué? Por tanta obra de la carne y por los espíritus inmundos. Pero decirle a alguien que necesita liberación es ofenderlo. ¿Alguien me puede responder por qué decirle a alguien que necesita liberación es ofenderlo? Solo uno, hermano, por favor. Miren, yo conocí un hermano que cuando normalmente nosotros los evangélicos nos saludamos, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermana. Pero ese hermano saludaba, Dios te perdone, hermano. ¿Y saben qué le respondían casi todos? Que Dios te perdone a vos, les. Así. Entonces, ¿qué se daba cuenta uno ahí? ¿Cómo se sentirían ustedes que lo saludan? Que Dios la perdone, hermano. ¿Y qué me tienen que perdonar a mí? Nos dijo alguien por ahí, no se me olvide, es que tan gracioso que fue. ¿Qué pecado hay? No sé, yo me pego una carcajada. Pero avanzo porque tengo que
intentar llegar a algún lugar. Profetas se opusieron a la idolatría y a la corrupción del pueblo. Jesús se opuso a la tentación y a los demonios. Pablo se opuso a falsas doctrinas y al pecado. Eso es contrarrestar. No sé si hago una pregunta a los matrimonios y me responden. Ni que fuera el tema de matrimonios, usted predique. Mira, yo no sé, mis amados hermanos, por qué siempre tengo que estar metiendo en los matrimonios. No sé por qué. Pero miren pues. Aquí vemos a Moisés, los profetas de Jesús, Pablo, que se opusieron a algo. Alguien me responde, ¿por qué se opusieron? ¿Por qué se opuso Moisés a Faraón? Ahí está, porque había necesidad de algo. Pregunto, matrimonios, casados, no vienen. Dentro del matrimonio, ¿quién se opone más a quién? ¿El varón se le opone más a la mujer o la mujer se le opone más al varón? Solitos se echaron la soga al cuello los varones. Los varones respondieron, la mujer es la que más se opone. ¿Entendieron ustedes el mensaje, la referencia? Dijo el Capitán América. No la entendieron. Que la persona que más se opone es porque, hablando de estos cuatro, Moisés, los profetas, Jesús y Pablo se opusieron porque los demás estaban haciendo mal las cosas. Entonces los varones acaban de decir, la mujer es la que más se opone. ¿Por qué será? Por eso les dije, solitos se echaron la soga al cuello. ¿Por qué será? Dijo alguien por ahí, que los amores... ¿Por qué será, mis amados, que las mujeres son las que más se nos oponen? Ya no responden. ¿Saben por qué las mujeres son las que más se nos oponen? Porque normalmente, no siempre, normalmente, los que más mal hacemos las cosas somos nosotros. Y exactamente, aunque nos duela o no nos guste, para eso dejó Dios a la mujer. Porque cuando vemos el significado de la palabra ayuda idónea, les dice que es una que va en contra. Toda la vida va a ir en contra. Pero como nosotros los varones no nos gusta todo eso, por eso es que hay tanto conflicto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meditar, mis amados hermanos. Si lo que nuestra esposa, porque a veces también el esposo se tiene que oponer, o lo que el esposo nos está diciendo es de verdad en el espíritu, o yo no quiero dejar que se me oponga, porque lo que yo tengo son obras de la carne. Porque en el matrimonio, en cualquier relación, es necesario que siempre alguno se oponga. Porque dice la Biblia, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos van a ir a caer al mismo agujero, dice. Le vamos a poner el micrófono para que predique, va a tener garganta el predicador. Vean esto pues. Segunda de Corintios 6:14. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. ¿Decimos amén? No somos iguales. Entonces, miren qué tremendo. No se junten con ellos. Dice. Vean esto. ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? ¿O cómo puede la luz estar junto con la oscuridad? ¿Es posible que exista un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos, y nosotros somos el templo de Dios viviente. Así como Dios dijo, viviré y caminaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, así dice el Señor Todopoderoso. Ok, viendo esa cita, me di a la tarea, mis amados hermanos, de escudriñar esto, y aquí vamos a poder identificar rápidamente, porque no es aquí donde yo quiero llegar. Lo bueno es que todavía tengo bastante tiempo. ¿Cómo? Si por ejemplo, si a mí, cuando hablo de mi persona, no me refiero exactamente a mí, sino quiero que lo entendamos como cada uno de nosotros. Amén. Si a mí en la casa mis padres me criaron con valores cristianos, principios cristianos, me enseñaron educación, respeto y no me dejaban decir, por ejemplo, mae. En mi casa a mí, que yo dijera mae, ustedes saben que yo no nací aquí, ¿verdad? Es un ejemplo. Y de repente miran ustedes que llega uno de sus hijos diciendo, vos mae, ¿qué le van a decir? Si ustedes no le enseñaron, es más, se lo prohibieron, ¿qué le van a decir? ¡Ay, tan chulo el maecito! Ya dice mae. ¿Así le van a decir? ¿O qué le van a decir? Hermano, solo uno, por favor. Perdón, hermano, no lo escuché. Esa palabra no se dice. Nos vamos a oponer. Vean pues, en casa no se lo enseñamos. ¿En dónde lo aprendió? En la calle. ¿Está claro, verdad? Ustedes vean esto. La cita que ya leímos nos hace 5 preguntas. Número 1. ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? No. Es con lo que les acabo de decir. En casa nos dieron una instrucción, pero cuando vamos a la calle nos instruyen de otra forma y luego queremos venir y traer lo de la calle a la casa. ¿Qué es eso? ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? Vean, para que haya algo en común entre el bien y el mal tiene que haber compañerismo, amistad, unidad, apoyo mutuo y fraternidad. Yo no sé si les ha pasado o si no les ha pasado, pero imagínense, uno en el trabajo todo el día pasa hablando con gente mal educada, con gente mal criada, con gente que no puede hablar sanamente. Uno sí, ¿o no? Y cuando llega a la casa y se enoja, ¿qué creen que va a salir? ¿O va a intentar salir? Si pasé todo el día escuchando palabras hirientes, palabras ofensivas, por eso dice acá, no hay nada en común entre el bien y el mal, pero para que a mí se me pegue lo del otro, tiene que haber compañerismo, amistad, unidad, apoyo mutuo y fraternidad. Sigamos, porque si no me detengo demasiado acá, porque no es acá donde yo quiero llegar. ¿Cómo puede la luz estar junto con la oscuridad? Esa palabra junto. La luz y la oscuridad no pueden estar juntas, pero para que haya ahí una unidad tiene que haber comunión, afinidad, conexión, vínculo y armonía. Avanzo. ¿Es posible que exista un pacto, vean qué tremendo, entre Cristo y Satanás? No. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que hay concordia, alianza, colaboración, tregua y conciliación. Se pelean con la esposa, con el esposo, y a mí qué me importa si quiere que me hable, si no, a mí me da igual. Pero en la calle con un hijo del diablo, con una hija del diablo, tienen que estar contentos, tienen que reconciliarse.
¿Qué parte puede haber entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Esto es comunicación, diálogo, interacción, mensaje, intercambio. ¿Qué conformidad entre el templo de Dios y de los ídolos? Acuerdo, pacto, convenio, compromiso y trato. Espero haberme dado a entender. ¿Por qué es que las obras de la carne pueden empezar a estorbar nuestra vida si en la casa no nos enseñaron a ser carnales? Por la gente con la que nos relacionamos. Porque tenemos todo lo que ya les dije, si no vuelvo a repetir. Veamos. Aquí empiezo a entrar ya a mencionarles el tema. La Biblia, mis amados hermanos, aparecen estos 18 espíritus con nombre. Amén. Solo los voy a leer. Espíritu de estupor, espíritu de enfermedad, espíritu mudo y sordo, espíritu de prostitución, espíritu de error, espíritu de esclavitud, espíritu de distorsión, espíritu de destructor, espíritu de adivinación, espíritu de anticristo, espíritu de mentira, espíritu del mundo, espíritu maligno, espíritu de cobardía, espíritu de demonio, espíritu malo, espíritu de celos y espíritu de inmundicia. Esos 18 aparecen con nombre, espíritu de. Amén. Y si no me creen, pues búsquenlo, investiguen. Avancemos. Cuando vamos a la Biblia, cuando están hablando acerca de las obras de la carne, el apóstol Pablo las describe como idolatría, borracheras, impureza, adulterio, celos, otros vicios, disensiones, pleitos, hechicerías, herejías, soberbia, disolución, envidias, homicidios, fornicación, cosas semejantes, ira y orgías. 18. ¿Y cuántos dones creen ustedes que hay, mis amados hermanos? 18. Entonces yo orándole y pidiéndole al Señor el día de ayer, yo quería, como digo, algo más, y el Señor me hablaba acerca de cómo puede ser en 2 líneas. Si yo tengo un don, vamos, ahí están los 18 dones. Hoy vamos a tratar de hablar del don de milagros. Si yo tengo el don de milagros, amén, entonces tengo que tener la capacidad por medio de ese don de contrarrestar 2 cosas. ¿Cuáles son? Para ver si me voy dando a entender. Desde el título se los puse: las obras de la carne y los espíritus inmundos. Entonces, los dones, mis amados hermanos, no son cualquier cosa. Si ustedes son cristianos, le abrieron su corazón al Señor, tienen que anhelar los dones. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, normalmente la mayoría de gente con la que nos relacionamos, la mayoría no son cristianos. La mayoría son mal hablados. Con mucho respeto, no los conozco, ¿va? La gente con la que ustedes se relacionan, la mayoría, mis amados hermanos, no tienen a Cristo en su corazón. No se trata de que menospreciemos, señalemos, usted apártese de mí, hijo del diablo. No, se trata de que uno pueda tener comunión con ellos, pero sabiendo que yo voy bien armado, bien equipado, y que lo que a ellos los estorba no tendrá potestad, no tendrá autoridad sobre mi vida, sino dice la Biblia que tenemos que salir de ellos y que no tenemos que hacernos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Pero ¿cómo se logra eso? Cuando yo voy bien armado. Amén. Entonces que se les quede esto, por favor, porque ahorita vamos a hablar ya del primero. ¿Para qué son los dones? No son solamente para administración del cuerpo de Cristo, sino son también para contrarrestar las obras de la carne y los espíritus inmundos por nombre. Cada don me sirve para contrarrestar una obra de la carne o un espíritu inmundo. Exacto, Dios no se equivoca, hermano. Y de eso es lo que yo quiero hablarle. Entonces, ¿qué necesito? Si yo reconozco, si yo identifico que ando algo carnal, ¿qué necesito? Dones. ¿Y cómo llegan los dones?
pidiéndolos, pero hay algo puntual y clave. ¿De quién son los dones? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo llegan los dones entonces? Por la ayuda del Espíritu Santo, anhelando el Espíritu Santo, buscando el Espíritu Santo, pidiéndolos. Amén. Ok, ¿cuáles son los dones? Don de milagros, sanidad, fe, continencia, enseñanza, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, administración, discernimiento de espíritu, lengua, profecía, interpretación de lenguas, ayuda a exhortar, dar misericordia, servicio y dirigir. Ok, y aquí vamos a hablar. El don de milagros, mis amados hermanos, miren qué tremendo esto. Contrarresta al espíritu de estupor y contrarresta a la obra de la carne llamada idolatría. Ahí están ya todos, así como los dones son los que están en amarillo, los espíritus son los que están en medio y las obras de la carne son las que están en verde. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Por ejemplo, yo identifico de que soy una persona envidiosa, por ejemplo. Me da envidia que la gente prospere. ¿Qué necesito? ¿Logran ver dónde está la envidia ahí? Número 5. ¿Qué necesito? Me doy cuenta de que yo soy algo envidioso. Necesito el don de Dios. ¿Ya me di a entender? Nada más los voy a leer. Por eso les dije, para hablar de esto son 18 temas y yo les quiero hablar solamente de uno, el don de milagro. Si reconozco que hay problemas de idolatría, miren, es que esto no es cualquier cosa, hermano. Espíritu de estupor, perdónenme, mis amados hermanos, perdónenme, ¿me perdonan? Pero ¿por qué es que muchas veces la gente no cambia? Si ya se le habló, ya se le dijo, ya se oró, ya se liberó, ya se ministró, pero no cambia. Porque lo que tiene es un espíritu de estupor. ¿Y qué hay que hacer? Hay que liberar, lógicamente, ¿verdad? Pero hay que buscar el don de milagros. Por eso empecé diciéndoles, ¿cuántos necesitan un milagro? Ahora ya nadie. Al principio todos necesitaban un milagro, pero para que el don de milagros venga, se tiene que ir el espíritu de estupor. ¿Cómo así, pastor? Así es la cosa, mis amados hermanos. Se tiene que ir la idolatría. Idolatra yo. Si yo no me he puesto delante de ninguna imagen, les hago una sola pregunta. ¿Le sirves a Dios? Todos se quedan calladitos. Solo con esa pregunta se puede uno en banda. ¿Por qué? Porque si yo no le sirvo a Dios, le estoy sirviendo al mundo, me estoy sirviendo a mí mismo. Eso es idolatría. Pero eso nada más se lo voy a leer. El don de continencia contrarresta el espíritu de prostitución y la obra de la carne del adulterio. El don de palabra de ciencia contrarresta el espíritu de distorsión y la obra de la carne llamada disensiones. El don de lenguas contrarresta al espíritu del anticristo y la obra de la carne de las herejías. El don de ayudas contrarresta al espíritu maligno y envidias. Nada más los voy a leer: misericordia, espíritu malo y cosas semejantes. Sanidades, espíritu de enfermedad, borracheras. Enseñanza, espíritu de error, celos. Administración, espíritu de estupor, pleitos. Profecía, espíritu de mentira, soberbia. Dirigir, el don de dirigir, espíritu de cobardía, obra de la carne de homicidio. Don de servicio, espíritu de celos y obra de la carne, la ira. Don de fe, espíritu mudo y sordo, impureza. Palabra de ciencia,
espíritu de esclavitud, otros vicios. Discernimiento de espíritus, espíritu de adivinación, hechicerías, interpretación de lenguas, espíritu del mundo, disolución, el don de dar, espíritu de demonio y fornicación. Y por último, el don de exhortar, contrarresta el espíritu de inmundicia y la obra de la carne llamada orgías. Ok, todavía tengo 10 minutos, hermano. Normalmente nos vamos a las 8:30, tengo 1 hora entonces. Pregunto antes de avanzar, ¿me voy dando a entender? ¿Sí? ¿Todos me voy dando a entender? Ok, pregunto, si yo reconozco que tengo una obra de la carne, si yo reconozco que por ahí me está estorbando un espíritu, pero de estos que tienen nombre, ¿qué necesito? Los dones. Necesito los dones. ¿Y cómo busco los dones? Buscando al Espíritu Santo. Miren, mis amados hermanos, yo creo que a todo cristiano en determinado momento le pasa eso. Si por alguna razón ustedes no tienen ningún don y al don que tienen ya no lo aguantan, no sé si me di a entender. Dice la Biblia, si me buscan como buscan el oro y la plata, entenderían lo que es el temor a Jehová. ¿Cuánto tiempo buscan el oro y la plata? ¿Qué es eso, pastor? Por lo menos un horario normal, 8 horas, ¿o no? Bueno, busquen al Señor 8 horas. Ay, yo no tengo tiempo para eso, pastor. Entonces, ¿cuándo van a venir los dones? Mis amados hermanos, si nuestra vida depende de Cristo, no depende del trabajo. Amén o no amén, un amén nada más. Entonces busquemos al Señor y de ahí, dice la Biblia, de su presencia vendrá la provisión y vendrán tiempos de refrigerio de su presencia. Pero vamos a ver primero, cuando hay espíritu de estupor, hay idolatría, hermano. ¿Y qué es lo que se necesita? El don de milagros. El don de milagros contrarresta al espíritu de estupor y la obra de la carne de la idolatría. Ok, ahora cambiémoslo. Lo vamos a decir primero una vez más. El don de milagros contrarresta el espíritu de... Ahorita les voy a poner las bases bíblicas para que todo está ahí con la Biblia. Contrarresta el espíritu de estupor y la obra de la carne de la idolatría. Ok, pero ¿y si lo que hay en mí es idolatría? La idolatría, miren, que se les quede esto, por favor. Las obras de la carne son las puertas abiertas de los espíritus inmundos, esos con nombre. Repito, pero respóndanme. Si hay idolatría, obra de la carne, ¿qué más va a haber? Espíritu de estupor. ¿Y qué va a pasar con el don de milagros? No hay. Es al revés. Lo contrarresta, lo detiene, hace que mengue. Pero si lo que hay en mí es llenura del Espíritu Santo y don de milagros, entonces pasa lo contrario. El espíritu de estupor se detiene y la obra de la carne llamada idolatría se va. ¿Qué queremos? Debería ser por excelencia, ¿verdad? Vean, pues, ya no voy a leer todo, mis amados hermanos, porque yo tengo tiempo. Amén. Pero no sé si ustedes me aguantan. Así, amén. Pero por ese amén vamos a hacer de cuenta que todos dijeron amén. Si me pueden traer otro poquito de agua, hermano, porque ya me terminé esta. Gracias. Entonces vean, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 dice: hay diversidad de dones. 18. Pero un mismo espíritu. Nada más leo esto. Y ahí en 1 Corintios 12, 10 dice: poder
de milagros. Ahí está. Esa es la base del don de milagros. Amén. Pero estas cosas, dice el versículo 11, las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Amén. Gracias. Ok, vean qué es lo que dice ahí. Que el Espíritu entonces da los dones según su voluntad. Pregunto, ¿será la voluntad del Espíritu de Dios que tú y yo seamos idólatras? No, ¿verdad? ¿Será la voluntad del Espíritu de Dios que nos estorbe el espíritu de estupor? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere darnos? El don de milagros. Vean esto. Romanos 11:8 dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Vean qué tremendo, cómo trabaja el espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahí traigo más citas. Pero ¿qué dice la Biblia de la idolatría? Que los que cargan ídolos son como sus ídolos. Que los ídolos tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. ¿Y qué dice acá que hace el espíritu de estupor? Cierra los ojos y los oídos. Uno les está hablando, están viendo con sus propios ojos lo que está pasando, la condición, se les habla y no entienden. Como dijo el gringo, me no comprende. ¿Cómo es posible que no vean, que no entiendan si ya se les habló? Ya se les dijo lo que tienen que hacer. Están viendo lo que está pasando, cómo está la situación, pero él o ella no entiende. ¿Qué está pasando en realidad? ¿Ya se habló? ¿Ya vio lo que está pasando? ¿Ya vio tal vez las consecuencias de sus decisiones? Pero no entiende qué está pasando. ¿Alguien me puede responder? Hay un espíritu de estupor. Hay un espíritu de estupor. ¿Y qué necesita esa persona? Un milagro. Un milagrito, Señor, cura, va a decir. Aunque sea. Un milagro. Solo un milagro. Por medio del Espíritu Santo, porque es un don. Puede sacar a esa persona de esa condición. Le va a hablar el pastor, le va a hablar la pastora, le va a hablar el esposo, le va a hablar la esposa. Va a ver la condición de los hijos, pero no entiende. Aquí no pasa, ¿ah? ¿O sí? Porque se quedan todos calladitos. Entonces vean qué es lo que se necesita, mis amados hermanos. Un milagro. Solo un milagro. Por si usted tenía duda, pastor, pastora, ¿será que yo voy a cambiar? ¿Qué me pueden responder? ¿Ah? Solo un milagro para que usted cambie, pastor. Bueno, entonces si ahí está escrito, si ya sabemos, solo un milagro puede hacer que yo cambie, ¿qué voy a hacer entonces? No, un milagro, eso es imposible. No, ahí viene la fe. ¿Qué voy a hacer si ahora ya sé que la solución a mi casa, a mi problema, a mi esposo, a mi esposa está en un milagro? ¿Qué voy a hacer? Los dones. Buscar el don de milagros. Ahí se van a dar cuenta de lo que significa ese don, lo que hace ese don. Entonces dice, la ceguera y la sordera espiritual impiden que venga la fe para que la persona pueda ver y creer en los milagros que Dios puede hacer. Entonces si estaba la duda ahí, mira, a mí me dijo alguien, y no es ninguno de ustedes, es un guatemalteco, me dijo, este matrimonio ni Dios ni el diablo lo cambian, me dijo. ¿Por qué alguien puede llegar a estar tan desesperado que puede poner hasta su esperanza en que ni el diablo puede cambiar eso? ¿Qué le falta?
un milagro. Pero es que es que decimos milagro así como que, ay Dios, ¿un milagro cuándo? No, hombre, si el milagro está a un momento en el que tú y yo nos humillemos, busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque ese milagro, mi amado hermano, lo va a hacer el Espíritu Santo, eso está claro. Pero ¿por medio de quién crees que lo puede hacer? Si el milagro es que ustedes quieren que les cambien al pastor, háganlo ustedes, oren ustedes por mí. Si el milagro es que ustedes quieren que les cambien al cónyuge, oren ustedes, no vengan a buscarme a mí, pastor, mire, ¿será que puede amansar a mi esposo? Ore usted. No vengan a buscar a la pastora, mire, ¿será que me puede amansar a mi esposa? Ore usted. Si el milagro lo puede hacer Dios, el Espíritu Santo, por medio de su vida. No necesita intermediarios, no necesita el pastor, no necesita la pastora. Lo que necesita es llenarse del Espíritu Santo. Y bien lleno del Espíritu Santo, al que tenga el espíritu de estupor, vení para acá, estupidín, dígale. Ora por vos. Y en el nombre de Jesús, fuera. Habló un demonio, ni hablar puede, dice fuera. Salga, como salga te vas fuera. La cosa era echarlo fuera. Ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, de que muchas veces los conflictos en el matrimonio se dan. ¿Por qué? Porque uno tiene un espíritu de estupor, pero yo no tengo el don de milagros. O sea, no puedo echarle solamente la culpa al otro si yo tampoco estoy haciendo mi parte. ¿Me voy dando a entender? ¿Sigo? Ay, gloria a Dios, esos amenes me gustan. Isaías 29:10. Dios ha hecho caer sobre ustedes, miren, aquí dice un sueño profundo, pero ya les voy a explicar eso. Un sueño profundo. Ustedes los profetas deberían ser los ojos del pueblo, pero son incapaces de ver nada, dice. ¿Por qué? Porque cayeron en un sueño profundo. Las visiones que reciben de Dios no pueden entenderla. Es como si quisieran leer el texto de un libro cerrado y se les diera ese libro para que lo leyeran. Dirían, no podemos leerlo porque el libro está cerrado. Miren qué tremendo, hermanos. Si le ponen atención a la cita, revelación sí hay. Pero los profetas tienen un sueño profundo, un espíritu de estupor y no pueden entender la revelación. Revelación sí hay. Saber, mis amados, que el conocimiento de ustedes creen que yo no sé, hoy sí hablo por mí, creen que yo no sé qué necesito yo para ser mejor. Creen que hace falta que venga mi esposa y me lo diga. Creen que hace falta que venga el apóstol y me lo diga. No, sí yo sé. Pero ¿por qué no cambio? Si sé que es lo que tengo que hacer. Ah, qué hueva, pastor, qué pereza. No, orar, no tengo tiempo de orar, pastor, viera. Es que lo que tengo que hacer para cambiar, no lo hago, pero conocimiento tengo. Sé que es lo que tengo que hacer para ser un mejor esposo, sé que es lo que tengo que hacer para ser un mejor padre, pero ¿por qué no lo hago? Porque muchas veces puede haber un espíritu de estupor que aunque lo sepa, no me permite hacerlo. Miren esto, el adormecimiento espiritual, espíritu de estupor, afecta líderes, ministros y cabezas, no estorba cualquiera, bloqueando la revelación divina y así no pueden saber cuáles son los milagros que Dios desea obrar en ellos y en los suyos. Rápidamente, Mateo 13:14, así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por acá. Esa gente, por más que escuche, nunca entenderá. Ahí está. ¿Dónde estamos? Por más que mire, nunca verá, pues no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, ¿qué sería lo contrario? Dice, se tapa los ojos para no ver, se tapa los oídos para no oír. Y dice, si hiciera lo contrario, ¿qué sería lo contrario?
En lugar de tapárselos, destapárselos. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje. Escuchen, cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. ¿Qué piensan ustedes de eso último? Cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. ¿Alguien piensa algo de eso? Ay, yo lo que pienso es que ya me quedé, pastor. Que yo reprenda al diablo, decimos amén. Porque ahí está claro, mis amados hermanos, solamente el que cambia su forma de vivir, Él lo salva. Pero ¿y si no me dan ganas, pastor? Él no lo salva. Jesús mismo explica que la falta de entendimiento espiritual impide la sanidad y los milagros. Jeremías 11:12: entonces irán a las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, pero ellos ciertamente no podrán salvarlos en la hora de su aflicción. Vean, ahí está, esto ya es la idolatría. La idolatría desvía la fe, atribuyéndole a algo hecho por el hombre la gloria de Dios, impidiendo así la intervención de Dios, un milagro de vida en la idolatría. Isaías 45:20: reuníos y venid, juntos acercaos, fugitivos de las naciones, no tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. La idolatría impide recibir la salvación y los milagros. Los ídolos no tienen poder. Confiar en ellos es como confiar en un muerto. Tanto el espíritu de estupor como la idolatría entorpecen la fe, bloquean la revelación divina, estorban los milagros. La Biblia llama a despertar del letargo espiritual y abandonar los ídolos para volver al Dios vivo, quien sí salva y obra maravillas. Ya casi termino. Vean esto. 3 más y termino. 1, 2, 3. Aquí está ya. Pero, momento. Este es el don del Espíritu, el don de milagros. 1 Corintios 12:10. La palabra milagros en griego es la palabra dunamis. Y miren qué es lo que significa. Fuerza. Vamos a dejar que lo que está en amarillo de último. Eficacia, potestad, capacidad, habilidad y valor. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el trabajo de la obra de la carne llamada idolatría y del espíritu de estupor? Quitarte la fuerza, quitarte la eficacia. La palabra potestad es autoridad. Quitarte la autoridad, quitarte la capacidad, quitarte la habilidad y quitarte el valor. Tanto el valor de valentía como el valor de lo que vales. Pero miren esto. Aquí, por esto les decía yo, de que si ustedes y yo identificamos de que alguien está siendo estorbado por un espíritu de estupor o por la idolatría, no estoy diciendo que no vengan a buscarnos, claro que sí, estamos para servirles, pero no hace falta, mi amado hermano, ustedes llenos del Espíritu Santo, con el don de milagros, pueden llamar a los suyos, porque miren lo que significa esta palabra, milagros, capacidad residente en una persona. O sea, el don de milagros, mi amado hermano, la capacidad de contrarrestar el espíritu de estupor y la obra de la carne de la idolatría, reside en nosotros. ¿Me di a entender con eso? Pero ¿por qué muchas veces, mis amados hermanos, ni la idolatría podemos contrarrestar? Porque la idolatría es una obra de la carne. Y si yo ando en la carne, ¿cómo voy a contrarrestar la obra de la carne? Ya casi termino. Vean esto. Esto es delicado, hermano. Espíritu inmundo, el espíritu de estupor. Romanos 11:8, ya lo leímos, espíritu de estupor. Isaías 29:10 habla de un espíritu de sueño profundo. Cuando en la Biblia aparece espíritu de sueño profundo, espíritu de estupor, espíritu de sopor, espíritu de letargo, y este es interesantísimo, viento de modorra, es el mismo, es lo mismo, pero vean cómo trabaja. El espíritu de estupor o viento de modorra, que ese fue el que más me llamó la atención, altera la conciencia.
Entonces, una persona, mis amados hermanos, que ya se le habló, ya se oró y de todo se hizo ya y no cambia, tiene su conciencia alterada. Acuérdense que la Biblia dice: dichoso el hombre al cual su conciencia no lo acusa por lo que hizo. Entonces aquí viene la importancia. ¿Cómo puedo yo entonces empezar a identificar este espíritu de estupor? ¿Qué tan limpia está tu conciencia? Es que miren, hermanos, esto no se trata de que los pastores querramos saber su vida, lo bien o mal portados que ustedes son. Se trata de que ustedes saquen, con mucho respeto, toda la inmundicia de el antes de Cristo. Porque si no se saca eso, cuando venga el espíritu de estupor, tendrá un asidero, tendrá un lugar en donde posar, y lo primero que va a hacer es alterar la conciencia. Una vez el ser humano o el cristiano con la conciencia alterada, le puede importar poco a mucho aquello por lo cual había dado todo. En el altar se prometió amor eterno, pero ahora ¿qué me importa? Conciencia alterada, espíritu de estupor. Ahí sí ya, pastor, solo un milagro me puede ayudar. ¿Qué hay que hacer para que venga ese milagro? Buscar el don de milagros. ¿Qué más hace el espíritu de estupor? Trae confusión mental o confusión espiritual. ¿Qué más hace el espíritu de estupor? Atrae, miren esto qué tremendo, atrae a la persona épocas de desánimo o épocas de apatía. No es normal, mis amados hermanos, que un día una persona esté con todo el ánimo, una época, una etapa, y al otro día enojado, enojada, al otro día contristado, resentido, resentida. No es normal. Porque a ti, a mí, mi amado hermano, basta con que hayamos nacido para caerle mal a la gente. Si hacemos bien las cosas, ¿qué va a hacer la gente? Va a hablar mal. Si hacemos mal las cosas, ¿qué va a hacer la gente? Va a hablar mal. Y si no hacemos nada, ¿qué va a decir la gente? Va a hablar mal. Pero que lo que la gente diga me traiga a mí épocas de desánimo o épocas de apatía, eso no es normal. Eso lo trae el espíritu de estupor. A veces yo siento como que ya la iglesia va así, va despegando, y cuando siento, se despegó de una vez. Después otra vez ahí va para arriba, y cuando siento, de ay. No sé si les habrá pasado con sus hijos, es el mejor ejemplo que uno puede tener, que uno siente que ya voy logrando esto con mi hijo, con mi hija, y cuando sienten, salen con cada cosa. ¿Y qué pasó? ¿Será que soy mal padre? ¿Será que soy mal pastor? ¿Será Dios un mal padre? Dice la Biblia, hijos crié, hablando de Dios, pero se rebelaron. Entonces, mi amado hermano, no es normal que a tu vida vengan épocas de desánimo. No es normal que a tu vida vengan épocas de apatía. Eso lo trae la obra del espíritu de estupor. ¿Qué más hace el espíritu de estupor? Miren, esto es interesante. Una corriente, este es el viento de modorra, corriente invisible, vean qué tremendo, que adormece el alma. Ese es el trabajo del espíritu de estupor. Desconexión emocional y espiritual. Gente que si uno le dice un te quiero, no saben cómo responder, no responde. Si uno le da una bendición, tampoco. Desconexión espiritual. Ministra, miren esto, el espíritu, el viento de modorra, el espíritu de estupor, ministra olvido de los sueños, propósitos,
la razón por la que lucha y hace que la persona se entregue al silencio. Y yo los bendigo, mis amados varones. No crean que yo tengo ganas de molestarlos, no es así. Pero la mayoría de veces, cuando viene una pareja a pedir consejo, la esposa, hermano, ¿usted tiene algo que decir? No, nunca tiene nada que decir. Ok, voy a terminar con esto. Ahora bien, la obra de la carne de la idolatría. Gálatas 5:20, y miren cómo ve la Biblia la idolatría. Fornicación espiritual. ¿Saben ustedes qué es la fornicación? ¿Qué es? Tener intimidad sin casarse. ¿Y qué será peor? ¿La espiritual o la física? La espiritual. ¿Por qué? Porque cometer fornicación es fuera del matrimonio. Amén. Pero fornicación espiritual es en contra de Dios. Y eso es la idolatría. Ay, pastor, pero yo a los ídolos, no. Yo hace años que no me he puesto delante de un ídolo. Ay, mis amados hermanos, les puse una preguntita hace un momento y no me respondieron. ¿Les sirves al Señor? ¿O estás un día sí o un día no? ¿O por las cosas que no quieres dejar del pasado no le puedes servir? Adoración a imágenes o dioses falsos sin ningún valor eterno. Infidelidad, eso está escrito en la Biblia, del pueblo de Dios. Miren esto, que es la idolatría. Rechazo de la autoridad de Dios y la delegada por Él. Tengo que terminar lamentablemente. ¿Qué es la obra de la carne de la idolatría? Abandono de la fe, del servicio y de los compromisos adquiridos por otras causas. La idolatría desorienta el corazón y la mente. La idolatría es una puerta abierta a la esclavitud espiritual. La idolatría conduce al juicio espiritual. Y por último, la idolatría necesita arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Por lo último que terminé diciendo. ¿Sí ven qué fue lo último que terminé diciendo? ¿Ah? Lo último. Entonces, ¿qué necesitamos, mis amados hermanos? Podemos arrepentirnos y ustedes ponen, ¿y de qué? ¿Alguien me puede decir rapidito de qué? ¿Necesitamos arrepentirnos nosotros? No, mira que hoy estoy en la iglesia. De todo. Por lo menos una cosita, una. Por lo menos arrepentirnos de no buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando yo busco la llenura, el don de milagros aparece, el espíritu de estupor se va, y entonces, mi amado hermano, aquello que a la persona se le hablaba, no entendía, lo veía y no captaba, lo va a entender. Hay una cita en el libro de Proverbios, creo que es capítulo 6, en donde la madre, ¿verdad? El que escribió ese libro fue Salomón, Betsabé, está dándole consejos a su hijo y le dice: no des tu vigor
a mujeres extrañas. Y el punto es que al final él termina diciendo en ese capítulo: estuve a punto, dice, de quedar en desgracia delante de toda la comunidad, porque no quise oír las instrucciones de mis maestros. Me di a entender, mis amados hermanos. Entonces yo le pedí al Señor: Señor, yo quiero algo más rico. ¿Qué tan rico está? Para ver, pues a mí no me gustó nada. Nos habló el Señor, mis amados hermanos. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda de otra que arrepentirnos y volver a Jehová. Y les quiero dejar esta cita para que vayan a su casa y la mediten. Si cambian su manera de vivir, yo los salvo. No son mis palabras, es Mateo capítulo 13, versículo 15. Dice ahí claramente: cambiaría su manera de vivir y yo los salvaría. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.